Si lo ponemos así lo veremos mejor para que no nos estorbe la manguera. Lo que tenemos aquí es un motor a 12 voltios, ¿vale? Este que veis aquí es un motor bastante potente. Y luego tenemos un mecanismo reductor, ¿vale? El mecanismo reductor, que vamos a ver ahora mejor cuando desmontemos más partes, consta de esta pequeña rueda de dientes, este pequeño engranaje que vemos aquí, que transmite el movimiento a este blanco. Y este blanco lo que hace ya es mover, como veis aquí, este mecanismo de biela manivela. ¿Vale? Esto es un mecanismo de biela manivela. Aquí se le ha incluido esta pieza para que coja más inercia y no se detenga. Y aquí lo que tenemos es un tubo, ¿vale? Un cilindro, mejor dicho, con un émbolo en el interior y un par de válvulas aquí, que si nos fijamos aquí tenemos un orificio por ahí por donde entra el aire que luego insuflamos por la manguera, y lo que hace es, al bajar, coge aire en el cilindro, la válvula de entrada del aire, que sería esta, se cierra, y al subir el cilindro se abre otra válvula que tiene por aquí y el aire que ha cogido sale por la manguera, ¿vale? De manera que el ciclo se repite muy rápidamente. Coge y saca por la manguera, coge aire y lo saca por la manguera, coge aire y lo saca por la manguera, ¿vale? Y este ciclo se repite, como os digo, con cada vuelta. ¿Veis? Fijaros con qué sencillez ha salido. Esto lo dejamos un momento aquí, aire y lo echa, ¿vale? Y este es el cilindro que también se puede desmontar. Veis que todo está muy bien lubricado para que no dé problemas. Aún así se calienta un montón al funcionar, ¿eh? Lo dejamos aquí y fijaros en el émbolo. Aquí podemos apreciar el émbolo, una anilla de goma que tiene por aquí para hacer presión contra las paredes del cilindro, y el mecanismo de la biela y la manivela. Y como os digo, esto es un pequeño volante de inercia que han colocado aquí para que al girar no se detenga con la inercia que tiene. ¿Veis cómo sube y cómo baja el émbolo? ¿Vale? Y respecto a la otra parte, os indicaba que aquí había unas válvulas. ¿Veis? Estas son las válvulas. Esta es la de entrada del aire y luego aquí tiene que tener otra que sea igual para la salida, ¿vale? Esta se abre cada vez que el émbolo baja, se abre y coge aire del exterior, que recordemos que está conectada con este orificio, y al abrirse entra el aire en el cilindro. Y luego, cuando el émbolo sube, la válvula se cierra y obliga al aire a salir por aquí, ¿vale? Y esta es la que está conectada con el manómetro y con el tubo de salida hacia la rueda. Bien, pues esto, aparentemente tan sencillo, es el mecanismo por el cual funciona un pequeño compresor de aire a 12 voltios. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente.
El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Pero, atención, no debe utilizarse aceite en las aplicaciones que exijan condiciones sanitarias. Realizan todas estas funciones cuando se conectan a un cilindro. A continuación, examinaremos los tipos de válvulas distribuidoras. Esta válvula distribuidora puede utilizarse para controlar un cilindro de simple efecto. Tiene 3 conductos de paso denominados vías. El superior se conecta al cilindro. Abajo a la izquierda se halla la vía de descarga y la vía de la derecha se conecta a la alimentación de aire comprimido. La válvula también tiene 2 posiciones. Debido a estas 3 vías y a sus 2 posiciones, se le denomina válvula distribuidora 3-2 de vías. Por el diseño del cierre y las juntas se denomina válvula de asiento. Las válvulas distribuidoras 3-2 se representan por el símbolo ISO mostrado a la derecha. Esta válvula se muestra accionada por pulsador y con muelle de retorno. En su posición de reposo, la válvula cierra el paso del aire al cilindro. Al mismo tiempo, el aire del lado del émbolo es descargado, permitiendo al muelle mantener al cilindro en posición de vástago retraído. Cuando se acciona el pulsador, la válvula actúa conectando el aire comprimido hacia el cilindro. Esto produce el avance del émbolo. Al mismo tiempo, la válvula cierra la vía de escape. Cuando se suelta el pulsador, el muelle interior de la válvula la sitúa de nuevo en posición inicial. El cilindro queda conectado a la vía de escape y el muelle lo hace retroceder hasta su posición inicial. En esta aplicación industrial de una válvula distribuidora 3-2, cuando se acciona el pulsador, el cilindro de simple efecto expulsa las piezas terminadas de un dispositivo de sujeción. Este es un regulador de flujo unidireccional. Como su nombre indica, esta válvula controla el flujo en un solo sentido. Consta de un regulador de flujo y de una válvula de antirretorno. La restricción se produce en un solo sentido. En sentido opuesto, el antirretorno abre, permitiendo el máximo paso del flujo. Una aplicación del regulador de flujo unidireccional es la de controlar la velocidad de un actuador en un sentido y permitir la máxima velocidad en el sentido opuesto. En esta máquina, el cilindro avanza lentamente y retrocede a su velocidad normal. Diferenciamos 2 tipos, el cilindro de efecto simple y el de efecto doble. El cilindro de efecto simple consta de una entrada de presión y un muelle. Primero, el aire entra y presiona el pistón, comprimiendo de esta manera el muelle. Seguidamente, el aire retrocede y el muelle recupera su estado inicial. Dado que solo realiza trabajo en un sentido, suele utilizarse para procesos de sujeción o de expulsión de piezas. En el cilindro de doble efecto partimos de 2 entradas de presión, separadas por el pistón. Así pues, entra aire por el conducto izquierdo y hace mover el pistón, quien a su vez expulsa el aire que se encuentra en el lado derecho, y así sucesivamente. Estos presentan ventajas respecto a los de efecto simple, dado que, además de permitir el trabajo en ambos sentidos, no se pierde fuerza en presionar un muelle y aprovechan toda la longitud del cilindro, pues, con un muelle siempre se desaprovecha el espacio que ocupa el muelle comprimido. Aunque, por otro lado, también se consume el doble de aire.